Bienvenido, cierra la puerta, ponte cómodo y escucha con mucha atención. Desde que naciste, hay una fuerza invisible escribiendo cada página de tu historia. No la ves, pero está ahí, en cada conversación, en cada pensamiento que repites, en cada palabra que sale de tu boca. Y si no la controlas, ella te controla a ti. Este no es otro libro de autoayuda. No es una colección de frases motivadoras para sentirte bien por un rato. Este es el manual de instrucciones del poder más grande que tienes, tu palabra. Lo que estás a punto de escuchar no es teoría, es un mapa para desatar el poder que ya tienes y que probablemente nunca has usado a tu favor. Porque la verdad es esta: no manifiestas lo que deseas, manifiestas lo que hablas y piensas todos los días sin darte cuenta. Y lo más aterrador de todo, lo que dices cuando crees que no importa, es lo que más te define. ¿Cuántas veces has dicho no puedo, esto siempre me pasa, soy un desastre, sin pensar que esas palabras son órdenes directas a tu realidad? Cada vez que las repites, no solo las dices, las refuerzas, las conviertes en tu identidad. Pero aquí viene la pregunta más importante. ¿Y si pudieras reescribir tu historia? Si hasta ahora tu vida ha sido escrita con palabras de miedo, de carencia, de limitación, es momento de cambiar el guión. Este libro te mostrará cómo. No con promesas vacías, sino con el conocimiento real de cómo funciona la manifestación, la mente subconsciente y la programación del lenguaje. A lo largo de estas páginas descubrirás cómo cada palabra que dices está programando tu destino, incluso cuando no lo crees. Cómo eliminar el lenguaje que te sabotea y reemplazarlo por uno que te impulse. Cómo usar el poder de la intención para que la realidad se moldee a tu favor. Cómo evitar los errores que bloquean la manifestación y que nadie te ha contado. Esto no es magia, es ciencia, es psicología, es física cuántica. Es la razón por la que las grandes mentes de la historia, desde los maestros espirituales hasta los empresarios más exitosos, han dominado el poder de la palabra. Pero aquí está el truco, no basta con saberlo, tienes que aplicarlo. Si llegaste hasta aquí, es por algo. Algo dentro de ti sabe que hay más, que mereces más, que la vida no puede ser solo reaccionar a lo que pasa, sino aprender a crear lo que quieres. Y este audiolibro te dará las herramientas para hacerlo. ¿Estás listo? Ponte cómodo, comencemos. Capítulo 1. Lo que te dices solo te dice quién eres. Lo primero que voy a decirte es la verdad más grande y más antigua de la humanidad. Una verdad que nació el día en que nuestros antepasados descubrieron que un gruñido, un gemido, un simple sonido podía convertirse en una idea, en una promesa, en una palabra. Desde aquel instante en que la primera palabra fue dicha, ocurrió la primera gran revolución de la humanidad, la revolución cognitiva, y desde entonces la historia del mundo cambió para siempre, porque desde entonces las palabras no solo describen la realidad, sino que la crean. Y aquí viene el golpe de realidad, la otra cara de la luna que no podemos ver. Las palabras son traicioneras, nos hacen creer que las controlamos, cuando en realidad son ellas las que nos controlan a nosotros. Te convencen de que el mundo es de una manera y te encadenan a una historia que ni siquiera escribiste tú. Desde niños nos enseñan a hablar, pero jamás nos enseñan a escuchar lo que realmente decimos. Cada palabra que sale de tu boca es un pacto, una orden, una semilla que crecerá con el tiempo. Si supieras cuántas veces has condenado tu propio destino sin darte cuenta, tal vez empezarías a tomar más en serio lo que dices y sobre todo lo que callas. Porque sí, el silencio también es un decreto. Hay cosas que uno no puede esconder aunque lo intente. La mirada de alguien que ha visto demasiado. La risa de quien ha amado sin reservas.
la postura de quien carga más peso del que le corresponde, y sobre todo, la forma en que alguien habla. No se trata solo de las palabras que usa, sino de lo que esas palabras revelan. Un hombre puede disfrazar su intención, su historia y su pasado, pero en su manera de hablar lo confiesa todo. Las palabras no son solo comunicación, son un espejo, un testimonio de quién eres y de cómo ves el mundo. Lo que dices sobre ti mismo moldea lo que eres. Lo que dices sobre la vida define cómo la experimentas. Hablar es crear. Lo hacemos cada día sin darnos cuenta de que en cada frase que pronunciamos estamos dando forma a nuestro destino. Y el problema no es solo lo que decimos, es lo que repetimos, porque lo que se repite se instala, se vuelve estructura mental, se convierte en verdad. Una persona que pasa su vida diciendo «no soy suficiente» terminará viviendo exactamente esa profecía, mientras que quien afirma con certeza «todo se acomoda a mi favor» encontrará formas de convertir cualquier dificultad en oportunidad. Aquí no se trata de optimismo barato, se trata de entender que el lenguaje no describe la realidad, la construye, y cuando eres consciente de ese poder, dejas de hablar por hablar. En un rincón del mundo donde pocos miran, ocurrió algo que vale la pena recordar. Un hombre, un simple trabajador de oficina, llevaba años diciéndose a sí mismo una frase con la convicción de quien repite un mantra sin darse cuenta. Esto es lo que hay. Cada vez que sonaba el despertador, cada vez que su jefe lo menospreciaba, cada vez que pasaba frente a la casa de sus sueños y miraba su pequeño apartamento con resignación, repetía lo mismo, sin rabia, sin lamento, solo como un hecho inamovible. Esto es lo que hay. Lo decía con la misma naturalidad con la que alguien acepta que el sol sale por el este o que el agua moja, hasta que un día, en una conversación cualquiera, alguien le respondió con otra frase, «Lo que hay es lo que creas». Fue una de esas frases que entran al sistema como un virus y empiezan a destruir todo lo que dabas por sentado. Al principio se rió, pero al llegar a casa sintió una incomodidad extraña. ¿Y si toda su vida no había sido más que una consecuencia de lo que venía repitiendo desde siempre? ¿Y si las palabras que salían de su boca eran la verdadera prisión y no las circunstancias? Desde ese día algo cambió en él. No de inmediato, no de manera mágica, pero cada vez que estaba a punto de decir «esto es lo que hay», se detenía y elegía una frase diferente. Al principio sonaba forzado, como cuando intentas cambiar de dieta y tu cuerpo extraña lo que solías comer. Pero algo pasó con el tiempo. Su mundo empezó a cambiar. De repente, nuevas oportunidades comenzaron a aparecer. La gente lo trataba de otra manera. Se atrevió a pedir un aumento y lo consiguió. Conoció a alguien que lo inspiró a invertir en un negocio que jamás había considerado. Su vida dio un giro radical en un año, y la única variable que había cambiado era la manera en que hablaba de sí mismo y del mundo. Esta historia no es un cuento de hadas. No estamos diciendo que con cambiar una palabra, la vida se resolverá por arte de magia. Pero lo que sí es real es que las palabras son comandos. Son instrucciones que le damos a nuestra mente y al universo. Cada frase que repetimos moldea lo que creemos posible. Si crees que esto es exagerado, observa tu propio lenguaje. ¿Cuántas veces al día te dices a ti mismo cosas como «no puedo», «no es para mí», «así soy yo», «no tengo suerte», «no lo merezco»? ¿Cuántas veces has programado tu propia realidad sin darte cuenta? No es solo una teoría, la ciencia lo respalda. Un estudio realizado en la Universidad de Stanford demostró que el lenguaje que usamos activa circuitos cerebrales que refuerzan creencias limitantes o expansivas. Si constantemente dices «no sirvo para esto», tu cerebro asocia esa frase con experiencias pasadas y refuerza la idea hasta convertirla en una verdad inquebrantable. Por otro lado, si empiezas a decir «estoy aprendiendo», «me estoy volviendo mejor en esto», «cada día entiendo más»,
La mente busca pruebas para validar esa nueva narrativa. Las palabras no solo describen la realidad, la crean. Piénsalo un momento. Todo lo que existe hoy en el mundo, desde los rascacielos hasta la música, pasó primero por el lenguaje. Alguien tuvo que decir, voy a construir esto, voy a escribir esta canción, voy a cambiar el mundo. Cada revolución, cada invento, cada transformación personal ha comenzado con una frase. Entonces la pregunta es, ¿qué historia te estás contando? ¿Qué frases repites sin darte cuenta que están moldeando tu destino? No basta con leer sobre esto, hay que experimentarlo. A partir de hoy, haz un experimento. Durante 24 horas, observa tu lenguaje con lupa. Cada vez que digas algo sobre ti mismo, tu vida o el mundo, pregúntate, ¿esta frase me limita o me expande? Si es limitante, cámbiala por otra. No importa si al principio no te la crees. No importa si suena extraño. Lo único que importa es empezar a dar nuevas órdenes a tu mente. Porque si algo es seguro es esto. Lo que hay no es lo que hay. Lo que hay es lo que decides que haya. Y esa decisión empieza con la palabra. Las palabras no solo construyen la realidad personal, también han cambiado la historia de la humanidad. Algunas frases han sido más poderosas que ejércitos enteros. Piensa en los discursos que han sacudido al mundo. En una época de segregación y racismo, Martin Luther King dijo, I have a dream. Tengo un sueño. No dijo, tal vez algún día, ni ojalá fuera posible. Dijo, I have a dream. Tengo un sueño. Y con esa afirmación cambió el destino de millones de personas. Cuando John F. Kennedy pronunció, no preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país, reformuló la mentalidad de toda una nación. Nelson Mandela pasó 27 años en prisión. Muchos habrían salido de ahí llenos de odio, pero él eligió sus palabras con precisión quirúrgica. La mayor gloria no es no caer nunca, sino levantarse cada vez que caemos. No necesitó venganza, no necesitó un ejército, necesitó una verdad expresada con palabras que calaron en los cimientos de Sudáfrica. Pero no hace falta ser un líder mundial para que las palabras definan nuestro destino. Basta con observar lo que pasa en la vida cotidiana. Imagina una niña que crece escuchando a sus padres decirle, eres torpe, eres una carga, no eres suficiente. Esas palabras, repetidas una y otra vez, se convierten en su programación base. Se vuelve adulta y sin darse cuenta, se repite lo mismo a sí misma. No confía en sus decisiones. Se sabotea en el trabajo. Tolera relaciones mediocres porque, en el fondo, cree que no merece más. No porque sea cierto, sino porque alguien lo dijo y lo repitió hasta que se incrustó en su identidad. Por otro lado, un niño que crece escuchando, eres brillante, puedes lograr lo que te propongas, el mundo necesita tu talento, desarrolla una confianza natural, se atreve a probar cosas nuevas, no teme el fracaso porque su narrativa interna le dice que todo es aprendizaje. La diferencia no está en el destino, está en las palabras que lo han programado. Esto no es magia ni superstición, es neurociencia. Las palabras que usamos modifican la estructura de nuestro cerebro. Cuando alguien repite constantemente, soy malo para las matemáticas, el cerebro refuerza las conexiones neuronales que sustentan esa creencia. Si en cambio empieza a decir, cada día aprendo mejor, la neuroplasticidad se activa y se crean nuevas conexiones que facilitan el aprendizaje. La buena noticia es que este proceso no es irreversible. No importa cuántos años hayas pasado diciendo cosas que te limitan, en cuanto cambias el lenguaje, cambias la estructura mental. Y aquí viene lo interesante, no basta con hablar distinto, hay que sentirlo. No sirve de nada repetir soy exitoso si en el fondo sientes que es una mentira. La clave no está en decirlo, sino en creerlo. Y para creerlo hay que encontrar pruebas.
Así funciona el cerebro. Necesita referencias. Si intentas engañarlo con palabras vacías, se resistirá. Pero si logras demostrarle que lo que dices tiene fundamento, aceptará la nueva narrativa. Por eso, en lugar de afirmar «soy millonario» si no lo eres, puedes decir «cada día mejoro mi relación con el dinero». En lugar de «soy un genio», puedes decir «mi mente es capaz de aprender cosas increíbles». Las palabras son la semilla, pero la emoción con la que las dices es el agua que las hace crecer. El problema es que la mayoría no riega su jardín con intención. Repiten frases como «me va mal en el amor», «la vida es difícil», «la gente es mala», y lo hacen con tal certeza que su realidad les da la razón. No porque el mundo sea así, sino porque lo han decretado una y otra vez hasta convertirlo en un hecho. ¿Y si empezaras a decretar lo contrario? No se trata de optimismo vacío, se trata de elegir con precisión lo que quieres reforzar en tu vida. A partir de hoy, presta atención a cada palabra que pronuncies sobre ti mismo. No dejes que las frases se escapen sin filtro, porque cada una es una orden, cada una es una declaración de realidad. Si las palabras construyeron el mundo en el que vives, entonces la buena noticia es que también puedes usarlas para construir uno nuevo. Las palabras no solo son sonidos, son contratos invisibles que firmamos con la vida. Cada vez que dices «esto es difícil», le entregas tu energía al obstáculo. Cada vez que dices «no soy bueno en esto», firmas un acuerdo con la mediocridad. Y lo peor es que muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta. Piénsalo. ¿Cuántas veces al día dices frases como «estoy cansado», «nunca tengo tiempo», «todo me sale mal»? No lo haces con intención de sabotearte. Solo repites lo que has oído tantas veces que ya suena normal. Pero aquí está el truco. El cerebro no distingue entre lo que dices por costumbre y lo que dices con intención. Todo lo que verbalizas lo registra como una orden. Hay un experimento fascinante que demuestra esto. Se llama el efecto de la palabra prohibida. Se pidió a un grupo de personas que evitaran pensar en un oso blanco. ¿Adivina qué pasó? No podían sacarlo de la mente. ¿Por qué? Porque el cerebro no procesa la negación de forma directa. Si dices, no quiero ser infeliz, lo primero que hace tu mente es visualizar la infelicidad. Si dices, no quiero estar en deuda, lo que evoca es la imagen de la deuda. ¿La solución? Reformular la manera en que te hablas a ti mismo. En lugar de decir, no quiero estar cansado, puedes decir, quiero sentirme con energía. En lugar de, no quiero fracasar, puedes decir, quiero encontrar una solución. El simple hecho de cambiar una palabra puede ser la diferencia entre programar tu cerebro para la escasez o para la abundancia. Pero hay algo aún más poderoso, el tono con el que te hablas. Observa a alguien que siempre dice, estoy cansado, y notarás que lo dice con pesadez, casi arrastrando las palabras. Su cuerpo entero se adapta a esa declaración. Se mueve lento, respira superficialmente y su postura se desploma. Ahora imagina a alguien que dice, hoy es un gran día, con energía y convicción. Aunque no haya dormido bien, su cuerpo responde a la emoción que pone en sus palabras. Se endereza, sonríe, se activa. Las palabras no solo comunican, moldean la manera en que habitamos nuestro cuerpo. Y esto va más allá de la autoayuda. Los deportistas de alto rendimiento lo saben bien. Antes de una competencia, los mejores atletas no solo entrenan su cuerpo, entrenan su diálogo interno. Michael Phelps, el nadador olímpico más condecorado de la historia, tenía un ritual antes de cada competencia. Se repetía a sí mismo, estoy preparado, soy imparable, esta es mi carrera. No decía, espero hacerlo bien, ni ojalá gane. Decía, voy a ganar. El boxeador Muhammad Ali usaba la misma estrategia.
Antes de cada pelea repetía, «Soy el más grande». No esperó a que los demás lo creyeran. Se lo dijo a sí mismo tantas veces que se convirtió en verdad. ¿Casualidad? No, es programación mental. Y tú también puedes hacerlo. No necesitas ser un atleta para usar este principio. Basta con que observes cómo te hablas antes de una situación importante. Si antes de una reunión dices, seguro me va a ir mal, tu mente y tu cuerpo se alinearán con esa predicción. Pero si antes de esa misma reunión dices, tengo algo valioso que aportar, notarás cómo tu lenguaje corporal cambia. Tu espalda se endereza, tu voz se proyecta con más firmeza, tu energía se alinea con tu intención. La diferencia entre el éxito y el fracaso muchas veces no está en la preparación, sino en la narrativa que construyes en tu cabeza. El problema es que la mayoría no presta atención a esto. Hablan sin filtro, se describen con limitaciones, se etiquetan con frases como «yo soy malo con el dinero», «yo no sirvo para el amor», «yo soy un desastre con las decisiones». Y lo peor es que lo hacen con convicción. Si tan solo cambiaran esas palabras por algo más poderoso, su realidad comenzaría a transformarse. Pero aquí viene el detalle, no basta con decirlo una vez. La mente es como un jardín. No puedes sembrar una semilla y esperar que florezca al instante. Tienes que regarla, nutrirla y, sobre todo, protegerla de la maleza. Esa maleza son los pensamientos automáticos que intentarán sabotearte al principio. La clave está en la repetición consciente, en volver a programar la mente hasta que el nuevo lenguaje se vuelva natural. Porque cuando eso sucede, la vida cambia. No por arte de magia, sino porque empiezas a ver el mundo a través de una nueva narrativa, y esa narrativa define las oportunidades que percibes, las decisiones que tomas y, en última instancia, la realidad que construyes. Así que la pregunta es, ¿qué historia estás contando sobre ti mismo? Las palabras crean caminos, no solo en la mente, sino en la realidad misma. Si aún dudas de esto, observa cómo los discursos han cambiado el destino de naciones enteras. Un solo mensaje bien dirigido puede movilizar a millones de personas hacia la esperanza o hacia el miedo. Las personas más influyentes de la historia no eran necesariamente los más inteligentes o los más preparados, pero sí los que sabían usar la palabra con precisión. En 1977, un joven director llamado George Lucas no dijo, «Ojalá mi película tenga éxito». Dijo, «Star Wars cambiará el cine para siempre». Y lo hizo. Nunca pidió permiso, nunca dudó, nunca se disculpó. Su visión era tan clara y poderosa que su eco aún resuena en cada generación que crece con su historia. En 2008, un actor que venía acumulando más tropiezos que éxitos, llamado Robert Downey Jr., no dijo, «Ojalá Hollywood me dé otra oportunidad». No. Lo intentó una y otra vez hasta que se puso el traje de hierro y dijo, «Soy Iron Man». Y en ese instante, el mundo lo creyó. No era solo una línea en una película, era la declaración de alguien que había caído, que había tocado fondo y que, con sus propias palabras, decidió quién iba a ser a partir de ese momento. Pero antes de pronunciar esa frase que cambiaría su destino, tuvo que decirse muchas otras en privado, porque no fue el traje lo que lo transformó, sino lo que se atrevió a declarar cuando aún no tenía nada, cuando el mundo lo había abandonado, cuando la industria le había cerrado las puertas y lo habían dado por muerto en el cine. En esos momentos oscuros, cuando nadie apostaba por él, se miró al espejo y decidió escribir una nueva historia con su voz. Se repitió a sí mismo, «He aprendido, he cambiado, estoy listo». Y no se conformó solo con decirlo. Se preparó, regresó más disciplinado, más enfocado, con la convicción de que su mejor versión aún no había nacido. Y entonces llegó la oportunidad. No era la más grande, no era el papel más codiciado, pero cuando se puso el traje,
Ya no era un actor pidiendo una segunda oportunidad. Era un hombre que había decidido su destino. Y cuando pronunció esas 3 palabras, soy Iron Man, lo hizo con la certeza de alguien que ya lo era. Porque la palabra no es solo un sonido en el aire, es una semilla en la realidad. Es un decreto, un puente entre lo invisible y lo visible. Lo que afirmamos con la boca, lo afirmamos con el alma, y la vida no distingue entre el actor y el personaje. Si lo dices con suficiente convicción, la existencia te dará el guión que pronuncias. El mundo no responde a lo que anhelamos tímidamente, sino a lo que declaramos con certeza. Puedes decir, algún día seré feliz, y la vida te dejará en la eterna espera de ese algún día. O puedes decir, hoy soy felicidad, y la realidad se pondrá en marcha para hacerte razón. La pregunta es, ¿qué palabras están escribiendo tu historia? Cada palabra pronunciada en estos discursos fue elegida con intención. No había espacio para la duda. Y esa es la diferencia entre quien deja huella y quien se conforma con observar la vida pasar. Pero no hace falta ser un artista consagrado, un líder mundial para aplicar este principio. Las palabras con las que hablas de ti mismo tienen el mismo impacto. Si cada mañana te dices, este es un mal día, estás firmando un contrato con la negatividad. Si cada vez que hablas de tu vida dices, todo es un caos, no te sorprendas cuando el caos se multiplica. La mente no cuestiona lo que repites, solo encuentra maneras de hacer que sea verdad. Esto lo saben muy bien los vendedores de alto nivel. Un estudio realizado en la Universidad de Yale analizó el impacto del lenguaje en las negociaciones. Descubrieron que los vendedores que usaban frases afirmativas y seguras como «esta es la mejor opción para ti», cerraban un 70% más de ventas que aquellos que decían «espero que te guste». No es magia, es percepción. El lenguaje define la confianza que proyectas, y esa confianza determina la manera en que los demás responden a ti. Ahora bien, aquí viene lo más interesante. No solo las palabras que dices en voz alta tienen poder, sino también las que piensas en silencio. Imagina que tienes 2 amigos. Uno te motiva, te recuerda lo valioso que eres y te impulsa a dar lo mejor de ti. El otro te critica, te dice que no eres suficiente y te llena de dudas. ¿Cuál de los 2 amigos crees que te haría sentir mejor? Ahora, pregúntate, ¿cuál de esos amigos se parece más a la voz que tienes en tu cabeza? La mayoría de las personas viven con un crítico interno despiadado. Se dicen cosas que jamás le dirían a alguien que aman. Se llaman torpes, inútiles, incapaces. Se castigan por errores pasados. Se comparan con otros hasta convencerse de que no valen lo suficiente. Y lo más grave es que lo hacen sin cuestionarlo. No importa cuántos libros de autoayuda leas o cuántos seminarios de motivación tomes. Si el diálogo interno sigue siendo destructivo, nada cambiará. La clave está en reprogramar esa voz interna. ¿Cómo? A través de la repetición consciente. Piensa en cómo aprendiste tu idioma nativo. No fue de un día para otro. No leíste un libro y de repente sabías hablar. Lo aprendiste por repetición, escuchando una y otra vez las mismas palabras hasta que se grabaron en tu mente. El lenguaje con el que te hablas a ti mismo se moldea de la misma manera. Si llevas años diciéndote, soy malo en esto, no basta con cambiar esa frase una vez. Tienes que repetir la nueva historia tantas veces como sea necesario hasta que se convierta en tu verdad. Este principio es tan poderoso que lo utilizan los atletas de élite, los actores de Hollywood y hasta los neurocientíficos. Un experimento realizado en la Universidad de Chicago tomó a 2 grupos de jugadores de baloncesto. Un grupo practicó tiros al aro todos los días durante un mes. El otro solo visualizó mentalmente que lo hacía con éxito. ¿El resultado? Ambos grupos mejoraron casi en la misma medida. El cerebro no distingue entre lo que imaginas con intensidad y lo que realmente sucede.
Si esto funciona en el deporte, imagina el impacto que puede tener en tu vida diaria. Si repites con convicción, tengo confianza, merezco lo mejor, mi vida es próspera, tu mente lo aceptará como una realidad. Y cuando eso pase, todo lo que hagas se alineará con esa creencia. Pero hay una condición, no puedes hacerlo por inercia. No basta con decirlo como quien repite una lista de supermercado. Tienes que sentirlo. Cuando repitas una afirmación, debes decirla con la emoción de quien ya la ha hecho realidad. Si dices, soy exitoso, pero lo haces con duda, tu cerebro lo rechazará. Pero si lo dices con la certeza de que ya estás en camino, algo dentro de ti empezará a cambiar. Y ese cambio no será solo interno. Recuerda que tu lenguaje no solo afecta tu mente, sino también la manera en que interactúas con el mundo. Habla como si lo que deseas ya fuera cierto. Actúa como si ya estuvieras viviendo la vida que quieres. No porque estés engañándote, sino porque estás programando la realidad que vas a crear. Así que la pregunta es, ¿qué historia estás eligiendo contar? Las palabras pueden levantar imperios o hacer que colapsen. No hay fuerza en el universo más influyente que el lenguaje, pero no hace falta hablar de historia para entenderlo. Piensa en la última vez que alguien te dijo algo que te cambió para siempre. Tal vez fue un elogio inesperado en un día gris. Tal vez fue una crítica que te hizo dudar de ti mismo durante años. Tal vez fue una promesa que nunca se cumplió y te dejó con una herida invisible. Las palabras dejan marcas. Hay personas que todavía se miran en el espejo y ven a un niño al que le dijeron que no era lo suficientemente bueno. Hay adultos que aún cargan con la voz de un padre ausente, de una pareja hiriente, de un profesor que les hizo sentir pequeños. Las palabras que nos dijeron hace 20 años siguen teniendo eco en nuestra mente hoy. Pero lo más grave no es lo que nos dijeron. Es lo que seguimos diciéndonos a nosotros mismos. Cuando alguien nos lastima con sus palabras, nos duele. Pero cuando nosotros mismos repetimos esas palabras en nuestra cabeza, nos estamos dañando una y otra vez. Y lo peor es que lo hacemos sin darnos cuenta. El cerebro es una máquina de patrones. Lo que repites se convierte en automático. Si has pasado años diciéndote, soy un fracaso, no merezco amor, todo me sale mal, esas frases ya ni siquiera requieren esfuerzo. Son como un programa instalado que corre en segundo plano, moldeando la manera en que ves la vida. Pero aquí está la parte más importante. Ese programa puede reescribirse. No importa cuántos años hayas pasado diciéndote lo mismo. En el momento en que decides cambiar tu lenguaje, empiezas a cambiar tu destino. Mira la vida de los grandes artistas. Freddie Mercury no nació siendo un ícono de la música. Pasó su infancia sintiéndose un extraño, con dientes que le acomplejaban y una timidez que parecía una barrera infranqueable. Pero en lugar de repetirse que no encajaba, se convenció de que su voz era su poder. No dijo, quizá algún día sea un cantante decente. Dijo, seré una leyenda. Y lo fue. Cuando Jim Carrey aún era un comediante desconocido, se escribió a sí mismo un cheque por $10 millones por servicios de actuación y lo fechó a 5 años en el futuro. Cada día lo miraba, lo creía y actuaba como si ya fuese una estrella. 5 años después, firmó un contrato por exactamente esa cantidad para 2 tontos en apuros. Esto no es superstición, es enfoque. Cuando alineas tu lenguaje con tu propósito, todo lo demás se acomoda. Pero hay un truco que casi nadie te dice. No basta con cambiar tus palabras, tienes que cambiar la emoción que las acompaña. Si dices tengo éxito, pero lo haces con la voz de alguien que no se lo cree, tu mente lo rechazará. Si dices soy valioso, pero en el fondo sientes que es mentira, el mensaje no penetrará. La clave es unir palabra y emoción. Cierra los ojos por un momento.
Piensa en algo que siempre has querido lograr. Imagínalo con detalles, no como un deseo lejano, sino como una realidad presente. Siente la emoción de haberlo alcanzado. Y ahora dilo en voz alta, no como un deseo, sino como una afirmación innegable. La diferencia es brutal. Esto lo saben los actores, los atletas, los emprendedores que han cambiado el mundo. No basta con imaginar, no basta con repetir frases vacías. Hay que sentirlo. Porque lo que sientes se convierte en tu vibración, y lo que vibras, inevitablemente, se refleja en tu realidad. Las palabras no solo son sonido, son energía en movimiento. Cada vez que hablas de ti mismo, estás dando órdenes al universo. Así que la pregunta que ahora mismo debes hacerte es, ¿qué estás ordenando? Si tu lenguaje está alineado con lo que deseas, lo atraerás. Si sigues repitiendo las mismas quejas, las mismas dudas, los mismos miedos, solo estarás reforzando lo que no quieres. Habla con la certeza de quien ya sabe su destino. No pidas permiso para ser quien eres, decláralo. Porque la vida no responde a lo que esperas, responde a lo que afirmas. Capítulo 2. ¿Cómo decir lo correcto para crear lo correcto? Las palabras son la arquitectura invisible de la vida. Desde el primer sonido que emitimos al nacer hasta el último susurro antes de partir, cada palabra que pronunciamos construye, moldea y define nuestro destino. Pero el problema no es solo lo que decimos, sino lo que creemos cuando lo decimos. Porque las palabras no son inocentes, son herramientas de programación. Nos programamos con cada afirmación, con cada pensamiento que repetimos hasta convertirlo en verdad. Mira a tu alrededor. ¿Cómo es la vida de las personas que constantemente dicen «soy un desastre», «nunca tengo dinero», «siempre me pasa lo mismo», «nada me sale bien»? Ahora piensa en aquellas que, sin importar las circunstancias, caminan con una certeza inquebrantable de que la vida las respalda, que todo está bien, que todo tiene un propósito. ¿Realmente crees que es coincidencia que sus vidas reflejen sus palabras? En un rincón del mundo, donde pocos miran, ocurrió algo que vale la pena recordar. Un joven creció escuchando de su familia que la vida era sufrimiento, que el dinero solo llegaba con esfuerzo extremo, que la felicidad era un lujo reservado para los tontos que no entendían la realidad. Cada palabra que recibió se convirtió en un ladrillo en la cárcel de su mente. Creció, estudió, consiguió un trabajo estable, pero algo en su vida siempre fallaba. Nunca había suficiente, nunca sentía que podía relajarse. Cada victoria venía acompañada de un peso, como si estuviera escrito que él no podía ser completamente libre. Un día, en una conversación sin importancia, un amigo le dijo: ¿sabías que llevas toda la vida hablando como si fueras un esclavo de la existencia? Esa frase le cayó como un relámpago. No era su destino, no era mala suerte, era su lenguaje. Cada «no puedo», cada «es difícil», cada «así es la vida» había construido su jaula. Decidió hacer un experimento. Por una semana, cambiaría radicalmente su manera de hablar. No diría nada negativo sobre sí mismo, no afirmaría limitaciones, y cada vez que pensara en algo difícil, lo reformularía. El resultado fue casi inmediato, no porque el universo mágicamente conspirara a su favor en 7 días, sino porque dejó de traicionarse con su propia voz. Descubrió que gran parte de su desgracia no era externa, sino el eco de sus propias palabras, repitiéndose sin cesar en su mente. La mayoría de las personas viven hipnotizadas por su propio discurso, lo repiten sin pensar, sin cuestionar, pero las palabras no son solo aire, son órdenes, son códigos que la realidad obedece sin chistar. El mundo no es lo que es, sino lo que dices que es. Mira a quienes han cambiado la historia. Nunca verás a alguien que transformó el mundo diciendo «ojalá pudiera» o «es imposible».
Mira a quienes han moldeado la cultura, la música, el cine, la ciencia. Todos tienen un factor en común. Hablaron con convicción antes de que su realidad cambiara. Piensa en la industria del entretenimiento. Antes de ser el actor mejor pagado del mundo, Jim Carrey se escribía a sí mismo cheques por $10 millones cuando no tenía ni para la renta. No porque creyera en un truco barato de motivación, sino porque entendía que la mente necesita evidencias para aceptar una nueva realidad. Y si no las encuentra afuera, hay que crearlas desde adentro. Lo mismo sucede con la gente común. ¿Alguna vez has notado cómo algunas personas parecen tener buena suerte todo el tiempo? No es suerte, es narrativa. No permiten que sus palabras las saboteen. No dicen, soy un desastre en el amor, sino, todavía estoy aprendiendo qué tipo de persona me hace bien. No dicen, siempre me enfermo, sino, mi cuerpo está fortaleciéndose cada día más. La vida escucha, y si todo el día le susurras, soy un desastre, no esperes que te responda con flores. Pero hay algo aún más peligroso que lo que decimos en voz alta, lo que decimos en silencio. El diálogo interno es la verdadera voz que dirige el destino. Lo que repites en tu cabeza cuando nadie te escucha es lo que realmente determina tu vida. Puedes decir frente al espejo, soy increíble, pero si en lo profundo de tu mente aún escuchas, no soy suficiente, la vida obedecerá a esa voz más que a cualquier afirmación forzada. Es por eso que las técnicas de manifestación no funcionan para todo el mundo. No es suficiente repetir frases positivas si en el fondo no las crees. Lo que realmente cambia la vida es la reprogramación del lenguaje interno, es cambiar el guión que nos contamos todos los días. Imagina que tienes un asistente personal que escucha todo lo que dices y lo toma como órdenes para diseñar tu vida. Ese asistente es tu subconsciente. No filtra, no analiza, no juzga. Si le dices, esto es imposible, lo anota y no te permite ver soluciones. Si le dices, siempre fracaso, lo graba y se encarga de que no notes las oportunidades. Pero si le dices, estoy aprendiendo, cada día se abren más puertas para mí. Mi vida se expande en formas que aún no comprendo. Entonces, ese asistente comenzará a buscar evidencias que confirmen esas frases. Y lo hará, porque eso es lo que hace la mente humana, encontrar lo que cree verdadero. Si alguna vez has aprendido una palabra nueva y luego la has visto en todas partes, es porque tu mente está programada para notar lo que considera importante. ¿Qué pasaría si entrenaras tu mente para notar oportunidades en lugar de problemas? El lenguaje es la primera capa de la manifestación. No hay técnica de visualización, afirmación o atracción que funcione si tu discurso interno es una máquina de autodestrucción. Si pudieras escuchar las palabras que usas todos los días para describirte a ti mismo, ¿te daría orgullo o vergüenza? Si cada frase que pronuncias sobre tu vida se volviera realidad en el instante, ¿serías feliz o estarías en problemas? La realidad que vives hoy es el eco de las palabras que dijiste ayer. Las palabras que uses hoy determinarán lo que vivirás mañana. Ahora dime, ¿qué vas a decir a partir de ahora? Las palabras crean realidad, pero hay algo aún más peligroso, las palabras que no decimos. Lo que callamos también nos moldea. Lo que reprimimos, lo que no nos atrevemos a expresar, lo que nos tragamos por miedo o por costumbre. Las palabras que mueren en nuestra garganta se pudren en el cuerpo. Pregúntale a cualquier persona que ha cargado con el peso de una verdad no dicha. Las emociones que no se expresan se convierten en enfermedades, en tensiones, en insomnio, en ansiedad. La vida encuentra formas de recordarte que algo dentro de ti necesita salir. En un rincón del mundo, donde pocos miran, ocurrió algo que vale la pena recordar. Un hombre pasó 30 años de su vida en un trabajo que odiaba.
Cada día repetía la misma frase al despertar: no tengo opción. La decía sin pensar, como si fuera un hecho innegable: no tengo opción. Y así pasó los días, los años, las décadas, convencido de que su vida estaba escrita en piedra. Hasta que un día su cuerpo se rebeló. Un diagnóstico inesperado lo obligó a detenerse, y en ese silencio obligado, por primera vez se atrevió a preguntarse: ¿y si siempre tuve opción? Era una simple pregunta, pero rompió la cárcel invisible de su mente. No era su trabajo lo que lo atrapaba, eran sus palabras. Había decretado durante años que no tenía opción, y su mente, obediente, jamás buscó otra salida. La mayoría de las personas se encadenan con frases que ni siquiera han cuestionado. No puedo cambiar. Esto es lo que me tocó. Siempre ha sido así. Y así pasan la vida, repitiéndose el mismo hechizo sin darse cuenta de que están construyendo su propia prisión. Piensa en los grandes cambios de la historia. No comenzaron con acciones, sino con palabras. Alguien, en algún lugar, dijo en voz alta: esto tiene que cambiar. Y en ese momento se abrió una puerta que antes no existía. La gente cree que el poder de la palabra está en lo que se dice en público, en lo que se grita, en lo que se proclama con fuerza, pero el verdadero poder está en lo que nos decimos a nosotros mismos cuando nadie más escucha. Tu diálogo interno es el narrador de tu historia, y ese narrador, a diferencia de lo que muchos creen, puede cambiarse en cualquier momento. Pero aquí viene lo interesante. No basta con cambiar palabras, hay que cambiar intenciones. Puedes decir 1000 veces «soy exitoso», pero si por dentro sigues sintiendo miedo, inseguridad y frustración, tus palabras serán solo ruido. El lenguaje de la manifestación no es un truco. No se trata de decir cosas bonitas para que el universo te premie. Se trata de cambiar la raíz de tu pensamiento, de hablar desde un lugar de certeza. Mira el mundo que te rodea. Cada objeto que ves fue primero un pensamiento en la mente de alguien. Cada edificio, cada canción, cada invento, cada revolución, comenzó como una idea que alguien se atrevió a nombrar. Si las palabras crean la realidad externa, imagina lo que están haciendo con tu realidad interna. Cada vez que dices «esto es difícil», tu mente activa la parte del cerebro encargada del esfuerzo y la resistencia. Cada vez que dices «esto es imposible», tus neuronas dejan de buscar soluciones. Pero si dices «esto es un reto interesante», aún no sé cómo, pero encontraré la forma, algo cambia en tu mente. Empieza a abrir puertas en lugar de cerrarlas. El mundo está lleno de ejemplos de personas que cambiaron su destino cambiando su lenguaje. Oprah Winfrey no dijo «mi pasado me condena», dijo «mi historia me impulsa». J.K. Rowling no dijo «nadie quiere publicar mi libro», dijo «todavía no he encontrado a la persona correcta». Muhammad Ali no dijo «quizás algún día sea el mejor», dijo «yo soy el más grande», y lo dijo tanto que el mundo tuvo que creerle. Y no se trata de magia, se trata de cómo funciona el cerebro humano. Cuando hablas con certeza de algo, tu mente comienza a buscar pruebas de que eso es cierto. Es un fenómeno neurológico. El cerebro filtra la información que recibe y prioriza aquello que confirma sus creencias. Si crees que el mundo está en tu contra, verás problemas en todas partes. Si crees que el mundo te apoya, notarás oportunidades donde antes solo había obstáculos. El truco no es engañarte. El truco es entrenar a tu mente para que vea lo que antes ignoraba. Si cada palabra que dices estuviera creando una capa de tu destino, ¿no te gustaría ser más cuidadoso con lo que dices? El lenguaje no es solo un medio de comunicación, es el pincel con el que pintas tu vida. La pregunta es, ¿qué historia te estás contando? Si las palabras son el pincel con el que pintas tu vida, entonces ¿por qué la mayoría de la gente sigue usando los mismos colores apagados de siempre?
porque nadie les enseñó que podían cambiar la paleta. Las palabras que elegimos no solo describen nuestra realidad, la programan. Cada vez que repites una frase, refuerzas una red neuronal en tu cerebro. Es ciencia, no metafísica barata. Cuando dices, no soy bueno con el dinero, tu mente deja de buscar soluciones financieras. Cuando dices, soy una persona olvidadiza, tu cerebro deja de esforzarse en recordar. Cuando dices, nadie me valora, empiezas a comportarte como alguien que no merece ser valorado. El lenguaje es un acto de creación constante. Si alguien te dijera que hay una palabra que podría hacer que una planta crezca más rápido o se marchite, ¿lo creerías? Pues existe un experimento que lo demuestra. En Japón, un científico llamado Masaru Emoto hizo un estudio sobre cómo las palabras afectan la estructura del agua. Congeló muestras de agua después de exponerlas a distintas palabras y emociones. Cuando el agua había sido expuesta a palabras como amor o gratitud, los cristales se formaban en patrones armoniosos y bellos. Cuando se le decía odio o desprecio, las estructuras eran caóticas y deformes. Ahora, piensa en esto, tu cuerpo es más de 70% agua. Si las palabras pueden alterar la estructura del agua, ¿qué crees que hacen en ti cada día? Pero no necesitas creer en estos estudios para ver el impacto del lenguaje. Mira tu vida. Escucha cómo habla la gente a tu alrededor. Quien se queja todo el tiempo vive en un mundo de quejas. Quien habla de posibilidades encuentra posibilidades. Quien usa un lenguaje de miedo se paraliza. Esto es lo que separa a las personas que logran cosas extraordinarias de aquellas que siguen atrapadas en las mismas historias de siempre. Las palabras no solo afectan lo que piensas, afectan cómo te mueves, cómo te relacionas, cómo decides. Mira a cualquier gran líder, artista o creador, todos dominan su lenguaje. Porque aquí viene la parte más poderosa. El lenguaje no solo afecta la mente, afecta el cuerpo. Cuando dices, estoy agotado, tu cuerpo se rinde. Cuando dices, esto es imposible, tus músculos se tensan. Cuando dices, esto va a ser un reto, pero lo haré, tu fisiología cambia. En el cine hay un fenómeno interesante. Los actores que interpretan personajes fuertes empiezan a sentirse más fuertes. No es un truco, es biología. Cuando adoptas una postura de poder, tu cerebro libera hormonas que refuerzan la confianza. Cuando hablas con determinación, tu cuerpo responde. Haz este experimento. Di en voz alta, esto es difícil y siente lo que pasa en tu cuerpo. Ahora di, esto es un reto interesante y nota la diferencia. No se trata de engañarte. Se trata de darle a tu cerebro la instrucción correcta. Cada palabra que dices es un comando, cada frase es una programación. Y aquí viene la gran pregunta, ¿estás programando lo que realmente quieres? O, sin darte cuenta, sigues repitiendo códigos viejos que solo te sabotean. La vida es generosa con las metáforas, solo hay que saber mirar. Hace unos años, un hombre en Nueva York estaba en el metro, atrapado en el tráfico humano de la hora pico. Iba tarde al trabajo y su humor estaba a la altura de un lunes gris sin café. De repente, un niño pequeño se soltó de la mano de su madre y corrió hacia él con la alegría de quien cree que el mundo es un parque de juegos. «Señor, su cara se parece a un bulldog enojado», soltó el niño con una risa explosiva. El metro entero estalló en carcajadas. El hombre, por supuesto, intentó mantenerse serio, pero no pudo. Su cara, que efectivamente se parecía a un bulldog enojado, se relajó. Ese niño, sin saberlo, acababa de hacerle el mejor regalo de su vida. Una frase le cambió el estado mental en un segundo. ¿Qué hizo que esas palabras fueran tan efectivas? No fue un discurso motivacional, no fue un libro de autoayuda,
Fue una observación sincera y cruda, dicha con el humor despreocupado de un niño que no tiene miedo de decir lo que ve. Porque aquí está la gran ironía de la vida. A veces, una frase tonta es más poderosa que 100 páginas de sabiduría. Esto nos lleva a un principio fundamental sobre el poder de la palabra. Las frases que más nos impactan no son necesariamente las más elaboradas, sino las que nos tocan en el momento preciso. La mente humana es extraña. Puede aferrarse a un insulto durante años o recordar una frase alentadora durante toda la vida. Y lo más interesante es esto: no solo las palabras que nos dicen tienen poder, sino sobre todo las que nos decimos a nosotros mismos. ¿Has notado cómo hablas contigo mismo en momentos de crisis? La mayoría de la gente no necesita un enemigo. Su peor crítico vive dentro de su cabeza. Cuando cometen un error, se dicen cosas como: soy un idiota. Siempre la arruino. Nunca voy a lograrlo. Ahora, ¿qué pasaría si, en lugar de eso, te hablaras como lo haría tu mejor amigo? Porque nadie hablaría así a alguien que ama. Cuando un niño intenta aprender a caminar y se cae, nadie le grita: eres un fracasado. Cuando un amigo tropieza, lo ayudas a levantarse. Pero a nosotros mismos nos destruimos con palabras todos los días. Y aquí viene el truco: tu cerebro cree todo lo que le dices. No tiene sentido del humor, no distingue entre sarcasmo y realidad. Si cada vez que te miras al espejo dices: ¡qué desastre!, tu cerebro lo graba como una orden. El lenguaje es un espejo de la mente. Cambiar la forma en la que hablas contigo mismo no es un detalle menor. Es una de las cosas más poderosas que puedes hacer. Porque el mundo ya está lleno de personas que se juzgan demasiado. Tú no necesitas ser otra más. Haz este experimento. Durante un día, escucha cómo hablas contigo mismo. Cada vez que te critiques, detente y cambia la frase. En lugar de soy un desastre, di estoy aprendiendo. En lugar de nunca lo lograré, di estoy en proceso. Parece un detalle menor, pero no lo es. Las palabras que eliges determinan tu estado emocional. Tu lenguaje interno puede ser el veneno que te sabotea o la medicina que te fortalece. La pregunta es: ¿cuál estás eligiendo? Hay una historia que nunca se cuenta, no porque no sea importante, sino porque es tan obvia que a nadie se le ocurre mencionarla. Es la historia de los días comunes. Porque nos enseñaron a aplaudir los momentos épicos, cuando alguien se gradúa, cuando alguien se casa, cuando alguien gana un premio, pero nadie celebra el día en que una persona simplemente decide no rendirse. Nadie aplaude al que se levanta después de una noche de dudas, al que sigue adelante sin que nadie lo vea, al que elige intentarlo otra vez aunque tenga miedo. Y sin embargo, ahí es donde ocurre la verdadera magia. Porque no son los grandes momentos los que definen nuestra vida, son las pequeñas decisiones invisibles que tomamos cada día. La vida no cambia en un instante, cambia cuando tomas 1000 pequeños instantes y decides hacer algo con ellos. Cada palabra que dices, cada pensamiento que sostienes, es un ladrillo en la construcción de tu destino. Entonces, la gran pregunta es: ¿qué estás construyendo? Si pudieras ver tu vida desde afuera como si fuera una película, ¿qué historia estarías contando? ¿Eres el personaje que se queja del guión o el que decide reescribirlo? Mucha gente cree que su vida es un accidente, que está donde está porque así es la suerte, porque así son las cosas. Pero hay una verdad que pocos se atreven a aceptar: la vida te devuelve lo que le entregas. Si hablas en el lenguaje del miedo, atraerás más miedo. Si hablas en el lenguaje del amor, atraerás más amor. Y no es un concepto mágico ni esotérico, es pura lógica. Las palabras no son solo sonidos, son señales. Cuando una persona se la pasa diciendo que todo es difícil, que la vida es injusta, que las cosas nunca cambian, ¿qué hace su mente?
Filtra la realidad para encontrar pruebas de que todo eso es cierto. Pero cuando una persona empieza a decir, estoy encontrando el camino, las soluciones llegan a mí, cada día me fortalezco, la mente hace lo mismo. Busca pruebas de que eso también es cierto. Es como un algoritmo interno, lo que repites se refuerza. Y aquí es donde entra el gran secreto que nadie nos enseñó. No es necesario que creas en algo para que funcione. Solo necesitas decirlo hasta que se vuelva real. No porque las palabras sean magia en sí mismas, sino porque la repetición crea convicción. Cuando un niño aprende a caminar, no se dice que es imposible. Solo se cae, se levanta, se vuelve a caer, se vuelve a levantar, hasta que un día de repente camina. Así es como funciona todo en la vida. Pero los adultos olvidamos este principio y lo sustituimos con excusas. Eso no es para mí. Siempre me pasa lo mismo. Es que yo no nací para esto. ¿Y qué hace la mente? Lo cree y actúa en consecuencia. Entonces, si de verdad quieres cambiar tu vida, empieza por cambiar tu idioma interno. No necesitas convencerte de inmediato, solo necesitas practicar el lenguaje de lo posible. Dite a ti mismo, estoy aprendiendo. Estoy avanzando. Cada día se abre una nueva puerta. Parece una tontería, pero no lo es. Es una reconstrucción. Porque la vida no es un destino, es un diálogo. Y cada día, con cada palabra, con cada pensamiento, tienes la oportunidad de responder de una manera diferente. No importa qué pasó antes, no importa cuántas veces te caíste. Lo único que importa es cómo decides hablarle a la vida hoy. Porque en el momento en que cambias tu lenguaje, cambias el guión. Y cuando cambias el guión, la historia empieza a transformarse. Capítulo 3. Aprende a hablar el idioma de la creación. Desde el inicio de los tiempos, los seres humanos han tratado de descifrar el lenguaje del universo. Algunos lo buscaron en los astros, otros en los templos, algunos en el silencio de la meditación y otros en el estruendo de la acción. Pero la respuesta siempre estuvo más cerca de lo que imaginaban. El universo no responde a súplicas ni a lamentos, responde a certeza, a convicción, a la vibración de cada palabra que pronunciamos y cada pensamiento que permitimos florecer en nuestra mente. Mira a tu alrededor. Cada persona que conoces está viviendo dentro de una historia que ha construido con sus palabras. Hay quienes se relatan como víctimas de la vida, y todo lo que les sucede parece confirmar ese guión. Otros, aunque hayan nacido en la adversidad, se cuentan a sí mismos una historia diferente, una en la que cada reto es un peldaño, cada caída una lección, cada día una nueva oportunidad de escribir un capítulo mejor. No es magia, es mecánica cuántica, es neurociencia, es la alquimia de la palabra en acción. Si tu vida fuera un libro, ¿qué historia estarías contando? Y más importante aún, si pudieras reescribirla desde hoy mismo, ¿qué palabras elegirías para crear tu nueva realidad? Se cuenta que un anciano vivía en la cima de una colina, observando cómo el pueblo a sus pies giraba en torno a tres grandes fuerzas: la salud, el amor y el dinero. Desde su cabaña, veía a los jóvenes perseguir la riqueza con la energía de una tormenta, a los enamorados aferrarse a sus emociones como si fueran lo único real, y a los enfermos añorar el tiempo que habían dado por sentado. Lo curioso es que cada uno de ellos creía que había encontrado la respuesta definitiva para una vida plena, cuando en realidad solo poseían una fracción de la verdad. Una tarde, un viajero subió a la colina buscando respuestas. Había acumulado dinero suficiente para no preocuparse nunca más, pero su cuerpo estaba desgastado y su corazón vacío. «Dime, anciano, ¿por qué siento que me falta algo? Lo tengo todo, y sin embargo, siento que no tengo nada». El anciano sonrió y señaló 3 piedras en el suelo. «Mira estas piedras.
Son salud, amor y dinero. Si cargas solo una, tarde o temprano tropezarás. Si llevas dos, avanzarás más, pero el peso de la que te falta te hará desequilibrarte. Solo cuando las tres están en armonía puedes caminar sin miedo a caer. El viajero frunció el ceño, pero la vida no funciona así, no todos pueden tenerlo todo. El anciano asintió. No se trata de tenerlo todo, sino de aprender a no sacrificar una por la otra. ¿De qué sirve un corazón fuerte si estás solo? ¿De qué sirve una fortuna si no tienes salud para disfrutarla? ¿De qué sirve el amor si el hambre lo vuelve una carga? La clave está en la danza entre ellas, y esa danza es lo que la mayoría olvida. La ilusión de que solo uno es suficiente. A lo largo de la vida, nos enseñan a priorizar. Algunos eligen la salud como su templo sagrado, protegiéndola con una devoción casi religiosa, pero olvidando que un cuerpo fuerte sin un propósito se convierte en una prisión bien decorada. Otros se sumergen en el amor, creyendo que con eso basta, solo para descubrir que cuando las facturas llegan y los platos están vacíos, las promesas no alimentan. Y luego están los que sacrifican todo por el dinero, convencidos de que con él podrán comprar todo lo demás, hasta que la soledad y la enfermedad les recuerdan que hay cosas que ni la fortuna más grande puede devolver. Cada historia que conocemos nos dice lo mismo de distintas maneras. El empresario que pasó décadas construyendo su imperio para descubrir que su corazón ya no resistía el peso del estrés. La pareja que se amó con locura, pero cuyos sueños quedaron truncos por la falta de estabilidad. El atleta que cuidó su cuerpo como un templo, pero que nunca encontró a alguien con quien compartir su travesía. Ninguna de estas historias es única. Todas son repeticiones de un patrón universal, la falsa creencia de que basta con una de las tres para sentirse completo. Entonces, ¿cómo se equilibra algo que parece imposible de balancear? La respuesta no está en tratar de dividirlo todo en partes iguales, sino en entender que cada una de estas áreas tiene momentos de protagonismo en la vida. Hay épocas en las que la salud requiere prioridad, momentos en los que el amor necesita ser el centro, y periodos donde la estabilidad financiera se vuelve la base sobre la que todo se sostiene. El error no está en dar más atención a una en ciertos momentos, sino en olvidar por completo las otras dos. No se trata de vivir en una constante paranoia de que todo debe estar en perfecto equilibrio, sino en no perder de vista ninguna de ellas durante demasiado tiempo. El viajero miró al anciano con una nueva comprensión. Entonces, ¿cómo sé cuándo estoy dejando atrás alguna de las tres? El anciano recogió un vaso de agua y lo inclinó levemente. Si viertes toda tu energía en un solo lado, el agua se derramará. La vida te avisa. Cuando el cuerpo empieza a cansarse sin razón, cuando el amor se vuelve rutina o carga, cuando el dinero te hace sentir prisionero en vez de libre, ahí está la señal. El viajero asintió en silencio. Porque en la vida, la verdadera riqueza no está en acumular, sino en aprender a sostener. El viajero descendió de la colina con una nueva certeza. Ahora entendía que no se trataba de correr detrás de una sola meta, sino de aprender a mover las piezas con sabiduría. Pero en el pueblo, las cosas seguían igual. Había quienes gastaban su juventud como si tuvieran una eternidad asegurada, descuidando su cuerpo y su paz mental con la promesa de que, después, habría tiempo para descansar. Otros vendían su amor por estabilidad, intercambiando compañía sincera por relaciones convenientes que les evitaran la incomodidad de la soledad. Y no faltaban aquellos que creían que la salud era un lujo que se podía comprar más adelante, como si el cuerpo fuera un automóvil al que se le pueden cambiar las piezas cuando comienzan a fallar. La gran trampa del cuándo. Cuando tenga dinero, disfrutaré la vida. Cuando encuentre a alguien que me ame, seré feliz. Cuando me retire, por fin descansaré. El problema de los
cuándo es que nunca llegan, o cuando lo hacen traen consigo nuevas preocupaciones, nuevos obstáculos, nuevos vacíos. Las personas viven como si estuvieran en una sala de espera eterna, creyendo que la felicidad está en la siguiente estación, en el próximo ascenso, en la relación que aún no ha llegado. Pero mientras tanto, la vida sigue avanzando. Imagina a alguien que pasa años persiguiendo éxito profesional. Se sacrifica, trabaja sin descanso, pospone su bienestar, ignora su cuerpo y sus emociones con la promesa de que un día recogerá los frutos de su esfuerzo. Cuando por fin lo logra, descubre que está agotado, que las personas que amaba ya no están, que su cuerpo ya no responde con la misma vitalidad. Ha llegado a la meta, pero se ha quedado sin fuerzas para celebrarla. Y entonces se da cuenta de algo devastador. Lo que sacrificó en el camino no se puede recuperar. El verdadero poder de la elección. La mayoría de las personas no son conscientes de que cada palabra que pronuncian moldea su destino. Quienes dicen, no tengo tiempo para cuidar mi salud, están decretando enfermedad futura. Quienes repiten, no hay amor verdadero, están sentenciando su vida a la desconfianza y la soledad. Y quienes afirman, el dinero es difícil de conseguir, están cerrando las puertas a la abundancia antes de siquiera intentarlo. Las palabras no solo describen la realidad, la crean. Pero lo más importante es que cada decisión que tomamos es un voto por el tipo de vida que queremos tener. Cada vez que eliges quedarte horas extra en el trabajo sin necesidad, estás votando por el dinero sobre la salud o el amor. Cada vez que pospones hacer ejercicio porque estás demasiado ocupado, estás eligiendo la enfermedad en lugar del bienestar. Cada vez que te conformas con menos de lo que mereces en una relación, estás eligiendo la compañía sobre el amor verdadero. No hay decisiones neutras. Todo lo que hacemos nos acerca o nos aleja del equilibrio que buscamos. Pero aquí viene la mejor parte. Así como hemos construido nuestra realidad con nuestras elecciones pasadas, podemos reconstruirla con las decisiones de hoy. No importa si durante años priorizaste solo el dinero y ahora sientes que el amor y la salud se han escapado. No importa si creíste que el amor bastaba y descuidaste la estabilidad financiera. No importa si sacrificaste tu bienestar con la promesa de un futuro mejor que nunca llegó. La historia no termina aquí. Porque en cualquier momento puedes decidir que la historia cambia. En un rincón del mundo, donde pocos miran, ocurrió algo que vale la pena recordar. Un hombre se encontraba al borde del abismo. No era un artista de Hollywood ni una estrella del deporte. No tenía millones de dólares esperando en una cuenta ni una oportunidad dorada tocando su puerta. Era un hombre común, como cualquier otro, que había construido su vida con esfuerzo y sacrificio, hasta que, de un día para otro, lo perdió todo. Su negocio quebró, su matrimonio colapsó, y con el peso del fracaso sobre sus hombros, terminó durmiendo en su auto, estacionado en la esquina de una ciudad que ya no sentía suya. Lo que antes era rutina levantarse, trabajar, construir, avanzar, se convirtió en un acto de supervivencia. La primera noche en su auto fue la más dura. El silencio se convirtió en un juez implacable, recordándole cada decisión errónea, cada oportunidad desperdiciada, cada promesa rota. Y entonces, en medio de la oscuridad, algo hizo clic. Se miró en el espejo retrovisor y se dijo: si no me levanto de esta, entonces todo habrá sido en vano. No fue una revelación mística ni una epifanía cinematográfica, fue una decisión, la decisión de cambiar la historia que se contaba a sí mismo. A la mañana siguiente, escribió en una libreta lo único que tenía claro: voy a recuperar mi vida, pero esta vez lo haré bien. Y debajo de esa frase, anotó 3 reglas. 1. No volveré a decir que soy un fracaso. 2. No aceptaré una vida que no me haga feliz. 3. No me rendiré, aunque nadie crea en mí.
Esas palabras se convirtieron en su ancla. No tenía dinero, no tenía casa, no tenía respaldo, pero tenía algo que muchos dan por sentado: una nueva narrativa. Las palabras son órdenes que le damos al universo. Son instrucciones para la mente, para el cuerpo, para la energía que nos rodea. Cuando decimos "no puedo", estamos programando nuestra biología para rendirse. Cuando decimos "es imposible", estamos cerrando todas las puertas antes de siquiera tocarlas. Pero cuando decimos "esto es solo el comienzo", algo cambia. Él lo entendió, y esa comprensión lo transformó. Pasaron los meses, y cada día fue una prueba de resistencia. Trabajó en lo que pudo, se preparó en lo que le apasionaba, cambió cada pensamiento que antes lo había hundido, y cuando menos lo esperaba, la vida respondió. Encontró un mentor que le enseñó lo que nunca había aprendido sobre negocios. Descubrió que su fracaso no era un final, sino un borrador mal escrito que aún podía corregir. Y con el tiempo, reconstruyó su empresa, no solo recuperando lo que perdió, sino alcanzando un nivel de éxito que jamás había imaginado. Un día, en una entrevista le preguntaron cuál había sido la clave de su transformación. No habló de estrategias ni de contactos. No mencionó suerte ni talento. Solo dijo: "Las palabras que elegimos nos construyen o nos destruyen, y yo decidí construirme de nuevo". La historia no se trata de éxito, no se trata de dinero, ni de poder, ni de reconocimiento. Se trata de entender que cada uno de nosotros tiene en sus manos la herramienta más poderosa del universo, la palabra. Lo que dices se convierte en lo que eres. Si te repites que la vida es difícil, lo será. Si te convences de que el amor duele, atraerás el dolor. Si afirmas que el dinero es inalcanzable, nunca llegará a ti. Pero si eliges decir "todo lo bueno viene a mí en el momento perfecto", verás puertas que antes parecían cerradas. Si eliges decir "soy suficiente", el mundo dejará de exigirte más de lo que ya eres. Si eliges decir "yo tengo el poder de crear mi destino", entonces serás el arquitecto de tu vida. Las palabras no son desechables, no son solo sonidos que se lleva el viento, son decretos, contratos con la realidad, llaves que abren o cierran caminos. Las palabras construyen universos. No son solo sonidos o marcas en un papel, son estructuras invisibles que definen lo que percibimos y experimentamos. Y sin embargo, la mayoría de las personas las usan con la misma atención con la que lanzan piedras a un río, sin darse cuenta de que cada palabra que pronuncian es un decreto, un comando que se imprime en la realidad. Pensemos en algo curioso. ¿Por qué la gente que siempre dice "soy un desastre" termina tropezando más seguido? ¿Por qué quienes dicen "yo nunca tengo suerte" suelen acumular experiencias desafortunadas? La respuesta es más profunda de lo que creemos. No es solo una cuestión de percepción o de cómo nuestro cerebro filtra la realidad, sino que el lenguaje mismo es un molde para nuestra existencia. La ciencia lo respalda. Numerosos estudios han demostrado que el lenguaje que usamos afecta nuestra manera de ver el mundo. Hay tribus cuyo idioma no tiene palabras para ciertos colores y simplemente no los perciben. No porque sean daltónicos, sino porque su cerebro no ha sido entrenado para ver lo que no puede nombrar. Y lo mismo ocurre con nuestras posibilidades. Si no tenemos palabras que nos permitan imaginar un futuro distinto, entonces nuestro destino es vivir atrapados en la misma jaula de siempre. Si alguien dice "no sirvo para nada", su cerebro lo toma como un hecho, no como una exageración. Si repite esa frase lo suficiente, su sistema nervioso actuará en consecuencia, limitando su energía, apagando su entusiasmo, cerrándole puertas incluso antes de que pueda tocarlas. Porque el lenguaje no es solo descripción, es programación. Y aquí es donde el asunto se pone serio. Porque si nuestras palabras crean nuestra realidad,
¿Qué pasa con lo que escuchamos? ¿Con lo que nos dijeron de niños? ¿Con los decretos que otros han puesto en nosotros sin que nos diéramos cuenta? Si un padre repite constantemente, eres un torpe, la mente de su hijo lo tomará como verdad y lo convertirá en parte de su identidad. No importa si el niño es brillante en otras áreas, si escucha esa frase lo suficiente, su mente le hará actuar de acuerdo a esa idea. Un adulto puede pasarse años en terapia intentando desmantelar las palabras que alguien más plantó en su cabeza. La buena noticia es que esto funciona en ambos sentidos. Si la programación negativa puede marcarnos de por vida, entonces la reprogramación positiva puede liberarnos. Y aquí entra en juego el poder de la palabra consciente. No basta con simplemente dejar de decir frases negativas, hay que reemplazarlas por declaraciones que construyan. El simple acto de cambiar un "no puedo" por un "estoy aprendiendo" puede marcar la diferencia entre una vida de limitación y una vida de crecimiento. Piensa en alguien que admiras. No importa si es un artista, un empresario, un escritor, un filósofo. Hay algo que todos tienen en común. Su manera de hablar refleja su manera de pensar, y su manera de pensar define su destino. Steve Jobs no hablaba de limitaciones, hablaba de posibilidades. Muhammad Ali no decía "ojalá gane", decía "soy el más grande". No esperaban a que la realidad les diera permiso para creer en sí mismos. Hablaron su futuro hasta que se convirtió en su presente. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? La clave está en desarrollar una vigilancia absoluta sobre nuestro lenguaje. No se trata de repetir frases vacías frente al espejo, sino de tomar el control de las palabras que usamos cada día, en cada conversación, en cada pensamiento. Aquí hay un ejercicio poderoso. Durante un día entero, pon atención a las palabras que usas. No trates de cambiarlas, solo obsérvalas. Date cuenta de cuántas veces dices cosas como "qué difícil", "qué problema", "qué cansancio". Luego, intenta cambiarlas por palabras que te empoderen. En lugar de "qué difícil", di "esto es un reto interesante". En lugar de "qué problema", di "esto es una oportunidad para aprender algo nuevo". Al principio puede parecer forzado, pero con el tiempo, tu cerebro comenzará a adaptarse a este nuevo lenguaje. Y si esto suena demasiado simple para ser real, piensa en la historia de Viktor Frankl, el psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración nazis. A pesar de haberlo perdido todo, descubrió que había una libertad que nadie podía arrebatarle, la libertad de elegir sus pensamientos y sus palabras. En el peor de los infiernos, decidió que su mente seguiría siendo suya, y gracias a esa decisión, no solo sobrevivió, sino que se convirtió en uno de los mayores referentes de la psicología del siglo XX. Eso es lo que significa tomar el control de nuestra palabra. No se trata de positivismo superficial, sino de entender que el lenguaje es el timón con el que dirigimos nuestra vida. Cada palabra que decimos, cada pensamiento que repetimos, es un ladrillo en la construcción de nuestro destino. Así que aquí tienes la pregunta clave. ¿Qué tipo de realidad estás construyendo con tus palabras? ¿Son palabras que te expanden o palabras que te encadenan? La respuesta está en cada frase que pronuncias. Ahora que lo sabes, el poder está en tus manos. Las palabras no son solo sonido ni símbolos en una página. Son la arquitectura de nuestra realidad, la clave que abre o cierra puertas en la mente y en el destino. Pero hay algo aún más poderoso que entender el impacto de las palabras. Comprender que cada uno de nosotros tiene la capacidad de usarlas para crear la vida que realmente desea. Hay personas que pasan toda su existencia esperando un milagro. Dicen, ojalá algo cambie, ojalá la suerte me sonría, ojalá el universo me escuche. Pero la verdadera magia no ocurre en la espera. La magia comienza cuando nos damos cuenta de que nosotros somos el hechizo.
que lo que decretamos con convicción no solo transforma nuestra percepción, sino que literalmente moldea los eventos que vivimos. Si pudieras ver el poder de cada palabra antes de decirla, lo pensarías 2 veces antes de quejarte, antes de soltar un no puedo, antes de llamarte a ti mismo un fracaso. Porque en el instante en que lo pronuncias, el universo ya ha recibido tu orden. Esto no es superstición, es ciencia, es física, es psicología. Durante décadas se ha demostrado cómo la repetición de pensamientos y palabras crea conexiones neuronales, que a su vez modifican nuestra manera de actuar y percibir la vida. Quienes constantemente hablan de problemas, terminan viéndolos por todas partes. Quienes hablan de posibilidades, terminan encontrándolas incluso en los lugares donde otros solo ven callejones sin salida. Hace años, un hombre se encontraba en la ruina total. Había perdido todo, su dinero, su casa, su credibilidad. Se despertaba cada día en un pequeño apartamento prestado, preguntándose en qué momento su vida había tomado ese rumbo. Hasta que un día, mientras miraba su reflejo en el espejo, decidió hacer algo que parecía ridículo. Empezó a hablarse a sí mismo como si ya hubiese logrado todo lo que quería. «Soy exitoso», decía. «Soy próspero», repetía. No tenía pruebas de ello, pero lo decía con tanta convicción que su cuerpo comenzó a responder. Su actitud cambió, su energía cambió, y en pocos meses, las oportunidades que antes parecían imposibles comenzaron a aparecer. Este hombre no era ningún místico, ni un iluminado, ni alguien con dones especiales. Era alguien que entendió que la palabra no solo describe la realidad, sino que la construye, y decidió tomar control de esa construcción. Pero aquí viene la parte más importante. El lenguaje no es solo lo que decimos en voz alta, también es lo que nos decimos en silencio. La conversación interna que sostenemos con nosotros mismos es la más poderosa de todas. Si dentro de ti hay una voz que repite «nunca será suficiente», entonces, aunque el mundo entero te aplauda, seguirás sintiéndote vacío. Si dentro de ti hay una voz que dice «no merezco ser feliz», entonces, aunque todas las puertas se abran, de alguna manera las cerrarás antes de cruzarlas. La pregunta final es esta: ¿qué narrativa estás construyendo dentro de ti? ¿Es una historia en la que eres el protagonista de tu vida, el creador de tu destino? ¿O es una historia en la que eres víctima de las circunstancias, esperando que algo externo venga a rescatarte? Porque aquí está la verdad que nadie nos dijo en la escuela. No hay salvadores, no hay destino escrito en piedra, no hay guión inamovible. Hay palabras, y las palabras crean caminos. Así que elige con sabiduría. Elige palabras que te eleven, que te expandan, que te hagan más grande que tus miedos. Usa tu voz para declarar lo que quieres, para decretar la vida que mereces, para recordar que cada frase que pronuncias es una semilla en el jardín de tu existencia. Y si alguna vez dudas, si alguna vez sientes que el ruido del mundo te arrastra hacia pensamientos que no te sirven, haz un ejercicio simple pero poderoso. Cierra los ojos, respira profundo y dite a ti mismo: soy creador, soy poderoso, mi palabra tiene peso, y a partir de hoy elijo usarla para construir la vida que quiero. Pero este no es el final, es apenas el primer paso de un viaje que no tiene retorno. Un viaje hacia una vida más consciente, más plena, más tuya, porque ahora lo sabes. Cada palabra que dices es un puente hacia tu destino, y cada pensamiento que eliges es una semilla que dará frutos. Si este audiolibro tocó algo dentro de ti, si en algún momento sentiste que estas palabras eran también las tuyas, entonces no te detengas aquí. Sigue explorando, sigue aprendiendo, sigue despertando con nosotros. Aquí, en Hágase la Luz, hay más puertas por abrir, más verdades por descubrir, más caminos por recorrer.
Nos vemos en el próximo audiolibro y hasta entonces recuerda, el éxito, la plenitud, la felicidad no están allá afuera, esperándote en algún rincón del futuro. No son un premio, no son un destino. Son el pulso del universo que te impulsa. Son el amor de Dios latiendo en cada respiración. Son este preciso instante en el que existes. Y es que ahora lo sabes bien, tu palabra crea tu mundo. Y tu mundo empieza ahora mismo.